Hola inversionistas. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la empresa Homex? La inmobiliaria que cotiza en México al día de hoy a solamente 0.017 centavos de peso mexicano. Algo así como 0.00085 centavos de dólar americano. ¿Alguno de ustedes se ha visto tentado a invertir en ella porque es muy barata entre comillas? Tan solo imagínense, con 100 pesos mexicanos pueden comprar casi 6,000 acciones. ¿Interesante? ¿Interesados? Antes de continuar tengo que hacerles saber un término del cual ya muy seguramente han escuchado hablar. Las penny stocks o literalmente acciones de centavos. Bueno, ese concepto se utiliza en acciones de empresas que valen muy poco. Y aunque el término fue acuñado en Estados Unidos, básicamente aplica para cualquier país, cualquier bolsa y cualquier acción. ¿Pero qué onda con estas empresas? ¿Buena opción o mala opción para invertir? El hecho de que coticen en literal centavos de X divisa o incluso fracciones de centavos no quiere decir que sean ni buenas ni malas. Se deben aplicar los mismos criterios del análisis fundamental para poder determinar si es una buena inversión o si no lo es. Pero sobre todo para determinar si es muy barata o solamente si es muy accesible. Esto porque debemos recordar que son conceptos totalmente diferentes. Pero bueno, regresemos a Homex. En pocas palabras, no es una empresa en la cual valga la pena invertir. No tanto por los números, que tampoco son buenos, sino más bien por otras razones fundamentales. Ya en videos pasados les he hecho saber que hay dos tipos de análisis fundamental, o más que dos tipos, dos vertientes. Lo cuantitativo, que tiene que ver con los números, razones financieras, etc. Y lo cualitativo, que tiene que ver con quién la dirige, situación de la marca, nivel de reconocimiento nacional o internacional, y muchas otras cosas más, incluidas entre ellas la situación legal pasada, presente y el escenario futuro. Y es precisamente en esto último, el análisis fundamental cualitativo, en lo que nos enfocaremos en esta ocasión. Homex es una empresa que ha estado involucrada en una serie de litigios por muchos temas diversos, propiedades entregadas en pésimas condiciones, manejo contable muy agresivo, ventas infladas casi que a propósito. Es más, es una empresa que se tuvo que deslistar en su momento de la bolsa americana por todas las inconsistencias que presentaba y hasta el momento aún no regresa. Todo esto adicional a las demandas por fraude tanto contable como inmobiliario que hay en su contra. Algunos litigios han cesado, pero prácticamente cada que entra una nueva administración se vuelve a caer en lo mismo. Las cosas van a cambiar, no cambian. Las cosas van a ser diferentes, no son diferentes. Y por lo que he leído, así ha sido con todas las administraciones. Porque la parte mayoritaria ha pasado, según información que recolecté, de unas manos a otras en más de 2 ocasiones. La parte legal de la empresa es algo muy crítico que se debe tener en cuenta al momento de invertir. Porque quieran o no, eso pega la rentabilidad de la empresa, tanto en sus números como en el rendimiento de sus acciones. Básicamente porque si tiene muchas demandas y en algún momento el fallo es en su contra, tendrá que compensar económicamente a la o a las partes afectadas. Y no solamente pasa en empresas mexicanas o inmobiliarias, pasa en muchas otras empresas, incluso Apple ha tenido que pagar multas. El problema se presenta cuando no salen de un problema para ya estar metidos en otro. Y en cuanto al rendimiento de sus acciones, simple y sencillamente es por lo mismo. Si se sabe que la empresa está en litigios donde podría pagar multas pequeñas o grandes, en donde ha entregado en el pasado productos de dudosa calidad y ha prometido no caer en las mismas prácticas pero después lo sigue haciendo, en donde hay cambios de la administración controladora en varias ocasiones, entre muchos otros factores más, las acciones simple y sencillamente bajarán. Al final de cuentas, Homex se convirtió en un suplicio para los accionistas que han puesto su capital en las acciones de esa empresa, ya sea por el boom inmobiliario hace unos años atrás, del cual hubo muchas víctimas empresariales, Casas Geo por ejemplo, esperando tener beneficios cuantiosos y que por el contrario terminaron teniendo pérdidas muy significativas. Y por otra parte aquellos que buscan un posible rebote de las acciones y poder obtener un beneficio. Algo que hasta el momento no ha pasado y no se ve un panorama alentador para que eso pase de forma consistente y sobre todo duradera. Claro, sin olvidar a aquellas personas que creen que porque es muy barata entre comillas, podría ser una buena inversión. ¿Que podría tener un rebote por mera especulación? Pues sí podría pasar. Y de hecho le ha pasado. Solamente que de forma muy esporádica. ¿Podría ser un caso similar al de GameStop y muchos sacarían mucho dinero? Pues sí, también es una posibilidad. Sin embargo, no creo que el riesgo valga la apuesta, porque en definitiva invertir en Homex al menos en este momento ya sería más eso, apostar que invertir. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Para empezar hay que hacer nuevamente la aclaración de que las empresas accesibles no son necesariamente baratas, y es algo que ya había comentado en muchos otros videos. Hay una enorme diferencia entre barato y accesible, al menos en términos de inversión en acciones. Y no se trata tampoco de qué tan accesible es una acción, porque si nos dejamos llevar por la cantidad de dinero que vamos a desembolsar por el título, entonces estaríamos cometiendo un grave error.
Homex en definitiva no es, o al menos yo no considero que sea una inversión muy prudente. Aún así, cuando cuesta solamente una fracción de centavo de peso mexicano. Y casos como estos se encontrarán en muchos lados. ¿Podrían especular con ellas? Pues sí, básicamente se puede especular con lo que sea. Pero también debemos recordar que especular e invertir son dos cosas muy diferentes. Como notarán, hemos llegado a una conclusión, sin básicamente analizar los números de la empresa. ¿Se pueden analizar acciones así solamente, sin meterse estados financieros, razones financieras y números en general de la empresa? Sí, sí se puede. ¿Pero se debe? No, eso definitivamente no. El análisis fundamental cualitativo y el cuantitativo son dos partes de una misma moneda llamada análisis fundamental de acciones. Y si bien uno pareciera ser más fácil que el otro, ambos son necesarios. El análisis fundamental cualitativo, al igual que el cuantitativo, desafortunada o afortunadamente es muy extenso, porque abarca desde noticias, currículums de los CEOs, cómo analizar la información, o tal vez incluso mejor dicho, cómo organizarla para analizarla. ¿Qué está pasando actualmente con la empresa? ¿Qué pasó antes? ¿Y cuál es el panorama futuro? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero ya dentro de poco poder entrar más a fondo en esta parte del análisis fundamental para que tengan más herramientas y no solo la parte cuantitativa o de los números. Que si bien es importante, es solamente un lado de esta moneda llamada análisis fundamental de acciones. En resumen y para finalizar, no creo que Homex sea una buena inversión, algo que seguramente ustedes ya habrán notado. Dejaré el video hasta este punto, ya saben, cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo saber. Y como cada semana los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Y tampoco se vayan sin antes dar like, comentar y compartir este video para que esta información pueda llegar a más personas antes de que inviertan en Homex. Eso es todo por ahora, gracias por ver, hasta luego.